Susana, quería empezar preguntándote sobre el instinto maternal a nivel científico. ¿Existe? ¿No existe? Súper pregunta y además es que parece como que nos tiene que decir desde que nos tenemos que basar en esta respuesta para determinar o dar por hecho un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces, cada vez que me hacen esta pregunta del instinto maternal, mi siguiente pregunta es, defíneme instinto. Porque yo creo que cada uno tiene una pequeña idea de lo que quiere decir un instinto y qué implica que le llamemos a eso instinto, ¿no? Yo te puedo hablar desde el punto de vista de la neurociencia, pero obviamente no es una respuesta que se conteste solo con la neurociencia, hace falta la antropología, la biología evolutiva, o sea, hay muchas otras ramas que pueden dar y que tienen que contribuir a definir instinto y decidir si existe. Yo te doy la respuesta desde la neurociencia. Y llamamos instinto a ese impulso que empuja a la madre a estar en contacto con las crías y a través de ese contacto pues ya aprenderá a base de error o no error a cuidarlas. Yo creo que sí existe. Sobre todo cuando miramos la literatura en modelos animales vemos que podemos ir a escala de células concretas y ver cómo las hormonas de la gestación modifican, se unen a los receptores de estas células, modifican la forma en la que estas células funcionan y todo eso produce que los estímulos de la cría sean muy llamativos para la madre. Y eso hará que la mamá esté en contacto con las crías, tienen que darse otra serie de regulaciones y también aprender a estar en contacto con las crías. Si por instinto entendemos como que cuando nace un bebé te descargas un software y sabes exactamente qué hacer, pues no existe, ¿no? Si eso quiere decir que no se sabe cuidar si no tienes ese instinto, tampoco existe. Las mamás que no gestan también pueden cuidar. Si por instinto entendemos el deseo de toda mujer de ser madre, pues no, tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero si instinto es, como te digo, ese cambio en la percepción de la madre y los intereses y la motivación de la madre para que la cría sea muy llamativa, y en este caso cuando hablamos de manos para que el bebé sea muy llamativo, sí. Dicho esto, los humanos no solo nos basamos en estas regiones más subcorticales, ¿no? Sino que tenemos toda esta esfera cortical, aprendemos, somos altamente sociables y culturales, ¿no? Entonces podemos regular nuestros instintos, es decir, podemos tener hambre y por cuestiones voluntarias hacer huelgas de hambre, ¿no? Podemos regular, podemos inhibir o podemos incentivar la actividad en estas regiones. Entonces, pues puede ser que unas mamás regulen de una manera o de otra el instinto en función de lo que crean que es mejor para su cría, al final, para su bebé. ¿Cuándo se empiezan a producir estos cambios? Los cambios cerebrales los observamos muy prontito. De hecho, acaba de salir un artículo de unas compañeras americanas que lo que hacen es analizar el cerebro de la mujer muchas veces, antes, durante y después de la gestación. Este tipo de diseño se llama diseños de muestreo denso. Es decir, para que te hagas una idea, imaginemos que el cerebro es el cuerpo de la mujer, ¿no? Pues nosotros habíamos hecho fotos antes, en algunos momentos durante y después, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, como la barriga, pues hacemos una foto, aumenta un poquito, después un poquito más y después disminuye. Lo que han hecho estas investigadoras es, en lugar de hacer 3, 4, 5 fotos durante todo el periodo, han hecho 26 fotos. Entonces, claro, puedes ver como una especie de película y ver cómo cambia. Y en función de estos datos, lo que se ve es que los cambios cerebrales, igual que los cambios en el resto del cuerpo, se producen muy temprano, a partir ya de creo que en el primer trimestre ya hay cambios. Sí, que no todos estos cambios tienen que necesariamente traducirse en conducta maternal. La traducción de los cambios a conducta maternal la estamos basando en todo lo que sabemos en modelos animales, que es sólido, y las pocas piezas del puzzle que tenemos en modelos en humanos. Pero estos cambios también pueden estar producidos por otras variables que no son hormonas y dar lugar a otros fenómenos que no simplemente están dirigidos a la conducta maternal. Es decir, está relacionado pero no es determinante. Escuché en una entrevista que decías que había muchos estudios sobre animales, pero no tanto en los humanos. Creo que comentabas que estudios 2010 o no, pues creo que tú publicaste 2017, ¿no? O por ahí, o sea que es estudios bastante recientes. Sí. O sea, la pregunta esta que te decía que nos hicimos en una conversación informal para saber qué pasaba en el cerebro de la mujer durante la gestación, la planteamos en 2008. Lo que pasa es que el estudio fue muy largo y se publicó en 2017, pero en 2008 había estudios en modelos animales, algún estudio en preeclampsia
y poca cosa más, no se había investigado nunca. En cierta manera hemos abierto un campo de estudio al que después pues, se ha ido sumando otras investigadoras y hemos ido contestando diferentes preguntas. En 2017 no había un estudio pre-post en mujeres que son madres por primera vez, para saber cómo cambia el cerebro. ¿Es un tema de sesgos en la investigación que no se hayan hecho estos estudios antes? Sí, yo creo que hay varios factores. Uno, sin duda, es que son estudios muy difíciles de realizar. O sea, estos estudios longitudinales son muy difíciles de realizar, ¿no? Mucha voluntad, sobre todo mucha voluntad y mucha motivación. Eso es lo que necesitas. Lo demás se consigue, pero mucha fuerza de voluntad y tolerancia a la frustración es esencial. Pero luego, obviamente, está el sesgo de sexo y de género en biomedicina, ¿no? Y al final, todos los problemas que atañen exclusivamente al cuerpo de la mujer, todos estos fenómenos que nos pasan solo a nosotras, como por ejemplo las fluctuaciones del ciclo menstrual, el embarazo, parto, posparto, la menopausia, los tratamientos anticonceptivos, los tratamientos de reemplazo hormonal, todo esto está muy poco estudiado. De hecho, en uno de los análisis que hace el grupo de Emily Jacobs en California, identifican que de los 50.000 estudios de neuroimagen que hay en los últimos 25 años, el 0,5% de esos estudios se dedica a investigar estos fenómenos que nos afectan solo a nosotras, ¿no? Y aquí creo que lo que ha pasado pues son muchos factores, ¿no? Uno de ellos es que no puedes ver problemas que no están en ti, ¿no? Quiero decir, exacto. Entonces yo creo que hubo un momento en el que quien decidía que se investigaba o que era importante investigar no tenía demasiado presente todas estas etapas vitales de la mujer que sin duda no solo nos afectan de cuello para abajo, sino que todas sabemos que también nos afectan de cuello para arriba. Es decir, los estrógenos y los progestágenos no se quedan en los ovarios, viajan por el torrente sanguíneo y tienen receptores en diferentes partes de nuestro cuerpo, en los músculos, en el corazón y obviamente en el cerebro, ¿no? Tienen receptores en las células cerebrales y pueden modificar su forma, su función, cómo se comunican o incluso el número de ellas. Estuve hace ya meses en un evento de inteligencia artificial centrado en medicina y tecnología. Precisamente decían que empieza a haber muchas startups o muchas iniciativas en el tema de la menopausia, porque decían, si ya los estudios en mujeres hay menos representación, ¿no? En todo el tema de research, la mayoría se centra en la mujer joven, ¿no? O en la etapa a lo mejor hasta que es mamá. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando hay la menopausia? Aquí hay menos estudios y menos soluciones. Sí, pero yo diría que incluso después de la menopausia está lo que viene siendo embarazo, parto y posparto, sobre todo cuando lo centramos en la mujer, en el bebé mucho. Pero yo creo que la mujer con la excusa de está embarazada, no se incluyen en ningún tipo de ensayos clínicos, no se investiga nada por si le pudiese pasar algo al bebé, que es una justificación que en cierta manera me parece lícita, pero que se ha llevado al extremo y entonces, claro, no sabemos cómo tratar a una mujer embarazada porque no hay estudios que analicen qué sucede en este momento en el que el cuerpo funciona de forma completamente diferente, todo el organismo funciona de forma completamente diferente, pero no hemos querido tocar por si acaso le pasa algo al bebé, pero la mamá... ¿Qué le pasa? ¿No? Claro, ¿qué le pasa a la mamá durante este periodo? ¿No? Y una de las causas principales de muerte perinatal es la depresión posparto. O sea, quiero decir que es suficientemente importante como para tener en cuenta que los fenómenos mentales no están separados de la salud física. Te quería hacer una pregunta, va a parecer tonta, ¿eh? A mí ninguna pregunta me parece tonta, Eli, de verdad. Ese instinto o ese cambio que nos pasa a las mujeres en el cerebro, ¿tiene que ser únicamente con humanos? Mi pregunta es, yo tengo un perrete que adopté hace 3 años y yo tengo la sensación que él siente que yo soy su mami. Claro, sí. Te explico. O sea, quiero decir, yo te puedo hablar desde el punto de vista de psicología. Desde el punto de vista de neurociencia creo que no es algo que se haya estudiado demasiado. Aunque creo que hay algunos estudios funcionales en los que, tanto en perros como en humanos, y ven cómo responde el cerebro, ¿no? Y también ven esa activación en regiones implicadas en el refuerzo, en la motivación, ¿no? Similares a las que ocurren cuando interactúas con tu bebé. Es decir, la conducta maternal yo creo que es algo, la conducta de cuidado, si queremos dejarlo así, es algo que
que se aprende también y que también aprendemos cuando somos pequeñas. Es decir, se ha visto también en modelos animales que aquellas crías que han recibido mayor cuidado maternal pues tienen más facilidad para activar el circuito, pero también que aquellas crías que crecen con hermanos o con otras personas a cuidar también lo desarrollan, ¿no? O con ejemplos, a lo mejor no de primera mano, pero más vicarios. Entonces, es completamente normal y yo creo que no hace falta recurrir a la neurociencia para saber que a veces tratamos a las mascotas como perritos, yo también, hay como bebés. Y que seguramente la sensación esta de circuito mesolímbico dopaminérgico, del refuerzo, de la motivación, también estará activada. Los mecanismos que la producen, pues seguramente serán la interacción, no serán esta preparación hormonal durante la gestación, sino la interacción con, con, Qué con el fuerte. perro en este caso. También dicho esto, creo que el nivel de activación de este circuito está mucho más potenciado en el momento en el que es tu bebé y tu... O sea, aunque te parezca que le amas muchísimo, No será si algún tanto, día ¿no? tienes un bebé, vas a darte cuenta que es otra magnitud, otra escala. Y Susana, ¿cómo empiezas la investigación en todo el tema de la maternidad y los cambios que se producen en el cerebro? ¿Cómo llegas ahí? Pues un poco casi por una conversación informal. O sea, creo que estábamos en Barcelona en 2008, estaba trabajando como postdoc con el Celine Huxema y Erika Barba, que eran dos investigadores también del laboratorio. Y en una conversación en un coche, pues empezamos a fantasear acerca de qué podíamos hacer de siguientes estudios. Erika nos dijo que quería quedarse embarazada, nosotros estábamos haciendo cosas de meditación en ese momento. Y cuando llegamos al laboratorio, pues seguimos dándole vueltas a esta idea de diseño longitudinal pre-post, pero también con el background este de que Erika se quería quedar embarazada. Y en un momento de la conversación pues surgió esta idea, ¿no? Un poco sumando entre las tres, pues cada una decía la suya, pues lo que Erika dijo, ¿podemos hacer un pre-post? Pues yo dije, pues podemos meter también a los papás. Pues Celine aportó otro. Entonces fuimos sumando, fuimos fantaseando acerca de qué nos gustaría hacer, nos pusimos a buscar en PubMed pensando que eso ya estaría hecho. Y como te decía, encontramos que básicamente lo que sabíamos era lo que ocurría en modelos animales y alguna pincelada en humanos, pero no había un estudio sólido, bien controlado, con su pareja, con un grupo control, con papás, con un prepost en primíparas, y entonces nos pusimos a llevarlo a cabo. Primero, como te decía, era una especie de fantasía, ¿no? Y después nos vinimos arriba y decidimos hablar con el director del laboratorio, Óscar Vilarroya, al cual entusiasmó la idea y nos permitió llevarlo a cabo en horas extras, sin financiación. Creo que con un poco de inconsciencia por parte de todos, porque como te digo, empezamos en 2008, pensamos, bueno, 9 meses de gestación, pues 2009, pero lo publicamos en 2017, ya con el 2 años posparto y todo, pero fue un trabajazo, sí. Y aparte del libro, ¿qué te llevas de esa investigación? ¿O cuál dirías que son los highlights? Los highlights es pues el orgullo de haber empezado una línea de estudio. O sea, normalmente estos días con todo el boom mediático del artículo que ha salido en California, pues mucha gente me preguntaba si me sentía mal. Y en realidad, o sea, me siento muy orgullosa porque normalmente nosotros los españoles somos los que copiamos a los americanos, ¿no? Entonces, ser inspiración para ellos y que además sea gente maja que te reconoce que eres inspiración, ¿no? Que te da su lugar, que te menciona en todas las entrevistas, ¿no? Me resulta curioso muchas veces que haya hecho falta, eso sí que me da un poquito de rabia, que haya hecho falta que un grupo americano observe lo mismo con una persona para que de repente los medios aquí vuelvan a darnos micrófono cuando a veces pues aquí damos por hecho que, bueno, esto lo que vamos haciendo es normal, pero lo hacen los americanos y parece que entonces sí tiene el sello de calidad, ¿no? Lo que me llevo es eso, haber abierto una rama de estudio. Es alucinante, o sea, estamos en los bordes del conocimiento y eso es muy, muy, muy exciting por ser americana. Y Susana, ¿cómo es tu día a día? Pues mi día a día es levantar a mi hija, perseguirla un poquito con las tareas de, venga, lávate los dientes, venga, vístete, venga, eh, llevarla al cole, venir al laboratorio, ver todo lo que tenía que hacer en una lista, ver que abro el correo y caen más cosas que hacer en esa lista y un poquito correr
muchas horas delante del ordenador, muchas horas haciendo cosas de gestión. Yo creo que cuando ya llega el punto en el que eres IP de grupo, pues pierdes un poquito lo más interesante de este trabajo, que es la investigación, estar ahí recibiendo a los participantes, analizando datos o escribiendo los artículos. Es la parte más bonita, la que más me llama. Pero hay un punto en el que cuando tienes que gestionar contratos, gestionar proyectos, gestionar gastos, estás ya haciendo cosas que a lo mejor no son tan divertidas, pero que son necesarias para un grupo de investigación. Entonces ese es mi día a día. Luego cuando salgo pues estoy con mi hija o intento ir a hacer algo de deporte. Nada muy diferente al resto de las personas, creo. Sí, escuché en una entrevista, ¿no? Que decías que se puede ver el cerebro de una mamá, ¿no? En una foto, pero que lo que decías es una foto antes y una foto después, ¿no? De ser mamá. ¿Cómo cambia realmente el cerebro? O sea, sabemos que físicamente el cuerpo de una mamá cambia muchísimo, ¿no? Creo que comentabas que es como el evento fisiológico más importante o que se produce más cambio. Pero a nivel de cerebro, ¿qué ves? ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que a nivel de cerebro, de todas las cosas que yo he visto en neuroimagen, es el evento fisiológico en el que se produce más cambio en la vida adulta, ¿no? Comparable a lo que se produce en la adolescencia, que sabemos que todo el cuerpo también cambia y todo el cerebro también cambia. Y también, como ocurre en la adolescencia, lo que observamos es una disminución en el volumen de sustancia gris. Eso también se observa en la adolescencia. Un aumento de la organización de la sustancia blanca, de esas carreteras que conectan las diferentes regiones cerebrales. Y algunos de estos cambios parecen revertir en el momento del posparto, cuando se expulsa la placenta, y otros parecen persistir en el tiempo e incluso toda la vida, ¿no? Tenemos claves, no evidencia sólida porque no son estudios longitudinales que sigan a las mismas participantes a lo largo del tiempo, pero sí evidencia con muchas participantes, comparando las que son mamás con las que no son mamás, que indican que incluso a los 80, 70, 80 años, el cerebro de una mujer que ha sido madre es ligeramente diferente al cerebro de una mujer que no ha sido madre. Es muy curioso estos estudios lo que hacen, si quieres te cuento un poquito, porque lo que hacen es utilizar unos algoritmos de predicción de edad, ¿no? Como algoritmos que nos permiten, que han sido entrenados con bases de datos y luego nos permiten decir la edad en función de unos rasgos cerebrales. Es decir, tú le metes ese cerebro al algoritmo y el algoritmo te dice, esta mujer tiene 37,8 años. Y lo que ven estas investigadoras, son estudios de Marie Delange, lo que ven es que este algoritmo predice una edad más joven en aquellas mujeres que han sido madres en comparación a las que no han sido madres. Algo que a priori todas diríamos que es lo contrario, ¿no? Todas tenemos en la cabeza que la maternidad nos hace más mayores, ¿no? Nos envejece. Pues a largo plazo hay evidencia que indica lo contrario, que el cerebro de las mujeres que han sido madres muestra rasgos de un cerebro más joven en comparación con aquellas que no han sido madres. Ahora estamos en la tesitura de discernir qué parte de este efecto está producido únicamente por la gestación, por todos estos cambios hormonales que son tan extremos y que se van como acumulando, o qué parte está producida únicamente por la crianza, ¿no? Por la interacción, por el estilo de vida asociado a estar con niños, ¿no? A criar niños. Entonces estamos intentando poder saber qué factores contribuyen. ¿Y cuáles son estos rasgos? No se sabe, esta es la cosa. Ahora estamos Vale. intentando sacarlo. Son cajas negras. Sabes que muchas veces esto de las predicciones es como que tú metes y te da y dices acertado, pero te vas luego a mirar finamente. Bueno, sabemos que hay algunos cambios a nivel de las estructuras subcorticales. Luego se pueden extraer métricas, ¿no? Pero están todavía trabajando en hacer una predicción en cuanto a poder identificar exactamente qué factores son, porque parece ser que más que una variable concreta, por ejemplo, un volumen en tal región, es la interacción entre diferentes métricas cerebrales lo que nos da. Entonces es complejo de entender desde el punto de vista humano, pero las máquinas lo saben hacer bastante bien. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a maternidad si es con una madre gestante, una madre de adopción o hasta un padre? Claro, esta pregunta, si es en cuanto a cuidado maternal, yo creo que no. Bueno, creo que no. Puede haberlas, pero no es algo que estemos investigando, ¿no? Si es en cuanto al cerebro, sí, hay diferencias muy marcadas en cuanto a cómo cambia el cerebro durante la gestación, porque solo una pasa por la gestación, que es la mamá gestante, y eso solo se observa en mamás gestantes. Estamos analizando ahora qué pasa en mamás no gestantes y en mamás adoptivas y ver si los cambios cerebrales que sufren o que
por los que pasan, ¿no? No me gusta decir sufrir, por los que pasan durante todo el proceso, se asocian en cierta manera a la conducta materna. Pero hay muy poquito acerca de esto. Es un tema complicado, Eli, porque nosotros vemos desde el punto de vista del cerebro cómo esto se asocia a conducta materna. Hacer la inferencia inversa, y muchas veces la gente lo hace, ¿no? En plan de, si no te cambia el cerebro, entonces es que no puedes cuidar, ¿no? Y esto es absurdo, porque todos sabemos que las mamás adoptivas son mamás que pueden ser geniales, incluso mejor que algunas mamás biológicas, que las mamás no gestantes o las mamás no gestantes y los papás también, ¿no? La conducta maternal no necesita de esos cambios cerebrales durante la gestación. Estos cambios cerebrales facilitan, aceleran, pero no son imprescindibles para que alguien pueda cuidar a sus crías. Te escuchaba hablar, pensaba, ostras, claro, es que no, o sea, no eres menos madre por ser una madre adoptiva, ¿no? No, no eres menos madre por ser una mamá adoptiva, pero lo que te pasa durante la gestación y lo que sientes cuando das a luz, creo que te pone las cosas un poquito más fáciles para vincularte. No es necesario, pero sí te facilita todo el ambiente para que tú hagas una especie de zoom, sobre todo al principio, ¿no? Una especie de efecto túnel en el que el bebé se asegura que vas a cuidar de él, porque necesitamos que sea así, si no, no sobrevivirían los seres humanos, ¿no? Si no existiese esto, pues a lo mejor diríamos, uy, qué pesado, cómo llora esto. ¿Pasa lo mismo en animales que en humanos? Está muchísimo más marcado en animales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar qué sucede en modelos animales. En modelos animales los animales pueden ser buenas madres adoptivas también, en algunas especies puede ser buena madre adoptiva, pero lo que es alucinante, y yo creo que eso lo habremos visto todos, es que un animal puede pasar de ignorar, evitar, rechazar o atacar a las crías a de repente encontrarlas el estímulo más relevante y guiar su conducta en función a eso. E incluso anteponer la supervivencia de las crías a la propia. Es decir, con la maternidad también se desarrolla este instinto protector y animales que normalmente son muy miedosos y que huirían, de repente cuando alguien se acerca a sus crías se vuelven completamente agresivos y poniendo a riesgo arriesgando su propio bienestar, ¿no? ¿Y cuál crees que es entonces la diferencia entre La animales y diferencia, humanos? pues yo creo que toda esta corteza cerebral, todo esta... Creo que hay varias cosas. Una es pues, la crianza en tribu. Yo creo que somos seres muy sociales, que el hecho de ser seres muy sociales también lleva una serie de aspectos. Nos ha permitido crear una cultura, ¿no? Crear una forma en la que debemos comportarnos, unas normas sociales. Y eso para el ser humano es muy importante, mucho más importante que para el resto de los humanos. Todo eso parece ser codificado, sobre todo en el número de conexiones y la complejidad de esa corteza, que lo que hace, la corteza es la parte más superior del cerebro, que puede facilitar o inhibir qué sucede en regiones más subcorticales, ¿no? Aquellas regiones que están sobre todo implicadas en la conducta materna en animales. Pues, el placer, buscar el placer, huir del dolor. Pues toda esta corteza es capaz de avivar o apagar, ¿no? Esto en función de lo que creemos que es adecuado, ¿no? Pero ahí siempre me pregunto que al final todo es ¿qué considero que es adecuado para el bienestar de mi cría? La sociedad a lo mejor en algún momento nos enseñó que lo mejor para ti y para tu cría era que en el momento de nacer fuesen a camas nido y se les diese el biberón, y todas las mamás hicimos eso, bueno, hicieron eso, en concreto mi madre. Ahora sabemos que es diferente y cambiamos nuestra conducta maternal para adaptarlo a lo que la sociedad nos dice que es lo mejor. Es decir, podemos regularla. Ahora lo que nace es coger al bebé y llevártelo al pecho y ponerlo piel con piel y darle de mamar. Esto creo que es bastante universal, solo que hemos ido regulando en función de lo que nos han hecho creer que era mejor o Qué peor. fuerte. O sea, que podríamos decir que los humanos tenemos inputs que hacen que regulemos nuestro propio instinto, ¿no? Entiendo. Sí, yo creo que los humanos somos especialmente buenos en regular nuestros instintos y nuestros impulsos. Somos Entonces, especialmente buenos. supongo que lo has escuchado alguna vez, pero mi abuela me dice, hasta que no seas madre no lo entenderás. Es que el instinto maternal, y entre comillas, lo vuelvo a decir para que cada uno entienda mi definición de instinto maternal, es extremadamente poderoso. Y yo creo que, o sea, no hace falta la neuro, hay que preguntar a las mamás, ¿no? La neuro al final lo que nos hace es enseñarnos unas imágenes con cerebro que hace que especialmente la comunidad médica pues lo valore, ¿no? Pero cualquier mamá te dirá, sí, sí, pero es que esto es otro nivel. O sea, sí, sí, es verdad, pero es inexplicable, es inabarcable, es una sensación de
llámale amor, llámale implicación, llámale motivación, llámale preocupación, o sea, todo junto, ¿no? Muy difícil de explicar y de desenmarañar para alguien que no es mamá. A mí me resulta... O sea, yo creo que todas pensamos un poco como tu abuela. Bueno, ya verás. Ya te lo encontrarás, porque es que no te lo voy a poder explicar. Qué fuerte. ¿Cómo te ha impactado la investigación a nivel personal, Susana, con tu niña, siendo mamá? Pues claro, una cosa es la teoría y luego la práctica. Pero sí es verdad, y por eso también era uno de los motivos de escribir el libro, que saber qué sucede como que te permite salir un momento del bucle emocional y ponerte un poquito como arriba, como jefe de la computadora y decir, vale, esto que está pasando no es que esté loca, esto que está pasando es normal. Solo tengo que saber de dónde viene y cómo regularlo. A veces lo puedo regular, a veces no, como todo el mundo, ¿no? Hay veces que tienes la suficiente paciencia, recursos y te encuentras suficientemente fuerte como para poder regular, ¿no? Pues, por ejemplo, esta sensación de culpabilidad que muchas mamás tenemos o esta sensación de, yo recuerdo, por ejemplo, al principio del posparto, que constantemente estaba identificando potenciales peligros, ¿no? Y una de las cosas con las que me identifico con muchas otras mamás, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo salía a la calle sin ser mamá, pues si había un andamio, yo podía pasar por debajo. Cuando salía al principio con mi hija en el carrito, era ver un andamio y buscar una ruta alternativa. O cuando mi hija tenía 1 año, llegaba a un sitio y lo primero que era identificar picos de mesa o enchufes, porque sé que va a ir a por ellos, ¿no? Esta sensación tiene un sustrato cerebral, pero si tú eso piensas, me he vuelto loca, ¿qué me está pasando? Porque hay veces que lloro y otras veces que río, porque hay veces que estoy cansada y no puedo más y no quiero ya ser mamá o me arrepiento de ser mamá, pero otras veces siento un amor muy profundo. Entonces, todo eso, poder verlo desde arriba, con perspectiva y entendiendo estos mecanismos fisiológicos, creo que nos ayuda mucho. ¿Y qué pasa en el posparto entonces? Porque siempre nos centramos, ¿no? Hasta que el bebé nace, pero también lo que te escuché decir en entrevistas, ¿no? Decías que el bebé regulaba, ¿no? También lo que le pasa a la mamá. La clave al final, las hormonas facilitan, pero la conducta maternal y el saber cuidar es a través de la interacción con el bebé. Y es a través de esa ruta, se cree que es a través de esa ruta, como los papás o las mamás no gestantes también ponen en marcha estos mecanismos cerebrales e incluso hormonales para cuidar al bebé. Es decir, en el posparto está pues esta interacción con el bebé. A nivel de la mamá, ¿qué sucede? Pues primero que hay una caída de muchísimas hormonas, una caída en picado de estrógenos, progestágenos, incluso la oxitocina después que pasa a fluctuar con la lactancia o la prolactina, el cortisol también baja, es decir, todo el cuerpo tiene que volver a ese estado basal, pero nunca llega a ese estado completamente basal y además en la gestación como que el incremento es muy abrupto, o sea, perdón, muy, muy grande, pero un poquito más continuo. Pero en el momento en el que expulsas la placenta, casi todas estas hormonas caen en picado, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene que empezar a regularse de nuevo. El posparto es también una... Mira, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque siempre digo que el embarazo es el evento fisiológico más extremo, pero en cuanto a adaptación rápida, el posparto se lleva la palma, claramente. ¿En cuánto tiempo se produce ese cambio? ¿Qué estamos hablando? Las ¿Minutos? caídas hormonales, pues yo creo que son en 1 o 2 días. Algunas de ellas, el cortisol creo que es un poquito más gradual, pero el estrógenos y progestágenos, en el momento en el que cae la placenta, que es la que produce muchas de estas hormonas también, claro, ya tienes que empezar a funcionar solo con las que produce el cuerpo de la mamá, ¿no? Y las hormonas al final son solo mensajeros, ¿no? Que son los que van indicando al resto de órganos. Ahora tienes que hacer esto, ahora bombea más sangre, lleva mucha más sangre al útero, que estamos ahí creando un bebé. Básicamente lo único que hacen es dar mensajes a las diferentes partes del cuerpo. Entonces, que de repente una gran proporción de esas hormonas desaparece de tu cuerpo. Van a empezar a hablarse esos órganos con muchos menos mensajes y con un sistema de regulación completamente diferente. Guau, yo no soy mami, pero Bueno, pienso, del perro, ¿no? ¿Cómo se llama? sí, mami perruna. ¿Cómo se llama? Bond, es adoptado. Sí. No, no, pero esta viene de una Sí, sí, he entendido, protectora. lo he entendido, lo he entendido, lo he entendido. Lo he entendido, estaba haciendo. No, pero fue muy curioso con él, la verdad.
cómo se creó el vínculo y cómo cambió él físicamente. Es muy importante. Una de las cosas que también menciono en el libro es que tenemos que darnos el valor que nos merecemos. Las mamás son, en cierta manera, las creadoras de este vínculo primigenio a partir del cual se crea la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces, el vínculo en el ser humano yo creo que es lo más importante que hay, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Harvard, creo que es que medían como durante 70 años qué aspectos son importantes para la felicidad, y el más importante para la salud mental, para la felicidad y también para la salud física era tener un buen vínculo de relaciones, ¿no? No podemos quitarle el valor a esto que dices, ¿no? Ese cómo le cambia la cara. Pues es que el vínculo es esencial para el ser humano y también para el resto de animales sociales. De hecho, corrígeme, pero leí hace tiempo que decían que la empatía es algo que aprendes, creo, de tu madre o, ¿no? Quien está haciendo ¿no? ese cuidado y que lo desarrollas hasta los 2 años. Y me pareció como súper importante, ¿no? La empatía, lo importante que es en tu día a día y en muchos aspectos, ya no únicamente no personal, sino profesional, y que es algo que desarrolles a tan temprana edad. Y el vínculo se desarrolla sobre todo durante los primeros años, ¿no? La forma en la que muchas teorías psicológicas que lo apoyan, ¿no? Los primeros años son esenciales para ese estilo de vinculación. Y también creo que ser mamá o la conducta maternal es como el ejemplo principal, ¿no? de este vínculo, de esta empatía y de este altruismo, ¿no? Porque tienes que anteponer las necesidades del bebé a las tuyas muchas veces, especialmente durante el posparto. Tú puedes querer dormir, pero el bebé quiere otra cosa, puedes querer comer, pero el bebé quiere otra cosa, ¿no? O lo que te decía antes de la conducta en animales, ¿no? Que son capaces de ser tan empáticos, tan altruistas, que están dispuestos a sacrificar su bienestar físico, su propia vida, para salvaguardar la del bebé. ¿Cómo crees que la maternidad en general, la maternidad actual o el posparto cambiaría si se hubieran hecho estos estudios muchos años antes? Pues no lo sé, pero sé dónde quiero ir, ¿no? Sé lo que me gustaría, y es a proteger un poco esta etapa que es muy vulnerable, a intentar alejarnos de esta sensación de que el embarazo es una especie de trámite y que, venga, no pasa nada, a la mujer no le pasa nada, solo tiene un bebé y luego lo saca y hasta ya puede volver a ser la que era antes, a trabajar como era antes, y el bebé se puede quedar o quien sea, ¿no? Se puede ir a la guardería. Entonces es donde quiero ir, porque creo que esa visión es errónea y nos pone una carga horrorosa a las mamás y no es sostenible, ¿no? La maternidad y el cuidado de los hijos es algo esencial para el ser humano y creo que debemos cuidar este periodo. Creo que debemos permitir a la mamá que esté, y si puede ser en tribu, ¿no? Que esté con el bebé durante ese posparto temprano, porque sabemos que no solo es la gestación, sino que es la interacción con el bebé. Entonces, acotar esa interacción o hacer que no pueda ser de calidad porque estamos ya pensando en volver al trabajo cuanto antes, porque es imposible poder sostener estar al 100% en las dos, ¿no? La maternidad es un trabajo a, a jornada completa. Entonces, ahí es donde quiero ir, a intentar un poco llevar todo esto a políticas sociales, ¿no? Que protejan este periodo. ¿Qué es lo que pasa si, imagínate, ¿no? Ese bebé nace y la mamá o el papá no puede estar con el bebé? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿A qué te refieres? ¿A la O mamá o sea, al bebé? al bebé, ¿no? Al Y bebé, después, si quieres, hablamos de la mamá, ¿no? Pero creo que se pone el foco principalmente en el bebé, ¿no? Que a en lo el mejor este es bebé. el problema, ¿no? Cuando hablamos de políticas sociales que se está intentando, ¿no? extender la baja de maternidad y paternidad, ¿cuál es el impacto si eso no se hace y ese bebé no puede estar con sus papis? Vale, pues el impacto, o sea, no hay estudios científicos que te lo puedan decir directamente, o al menos yo no los conozco, pero el bebé, igual que la mamá va a tener este instinto, pues el bebé también va a tener este instinto porque es lo que surge, va a tener una serie de reflejos y uno de ellos va a ser trepar a coger el pecho de la mamá y succionar, ¿no? Entonces, él ya está también preparado para este vínculo. Se pueden dar muchas casuísticas por las cuales este vínculo, esta primera entrada,
no sea tan suave como deseamos, ¿no? Y no se pueda estar piel con piel durante 2 horas. Lo bueno es que somos bastante resilientes, ¿no? Y nos damos como muchas oportunidades para poder establecer el vínculo. ¿Qué pasa si pues la mamá no puede estar? ¿Qué pasa si pues tenemos al papá? ¿Qué pasa si ni la mamá ni el papá pudiesen estar? Bueno, pues el bebé es capaz de, claro, todo esto pues no siendo óptimo, ¿no? De vincularse con alguien que no sea su madre biológica, ¿no? No es lo óptimo, puede llegar a hacerlo. ¿Qué sucede cuando no estableces este vínculo con nadie, ¿no? Y estos pequeños fracasitos se van acumulando? Pues obviamente no es bueno para establecer este apego, esta vinculación que vemos que es tan necesaria no solo en la infancia, sino que cómo se establezca en la infancia va a ser determinante o va a ser muy importante para modular cómo sea después la vinculación de esa persona con sus seres queridos, con su pareja o con sus amistades, ¿no? Qué fuerte. ¿Y a la mamá? Y la mamá, buena pregunta también. Pues yo te diría que un poquito lo mismo. Lo que nos nace es eso, que somos seres resilientes y podemos reajustar y podemos ir aprendiendo. Que hay un momento en el que a lo mejor ya se colma el vaso y no somos capaces de remontar todas estas pequeñas accidentes que han sucedido también, ¿no? Lo óptimo sería que mamá y bebé pues estuviesen como se hace ahora, ¿no? Piel con piel, que pudiesen estar en contacto el tiempo necesario. Fíjate que la lactancia se recomienda, creo que son mínimo 6 meses, pero lo ideal sería unos 2 años o incluso más, pero la forma en la que estamos montando nuestro La día a día sociedad, ¿no? no nos permite que esto sea así. Qué No fuerte. permite llevar un bebé, no permite lactar a demanda cuando hay un bebé que está en la guardería y tú estás trabajando. Susana, Aguantar a mamá. había Sí. un último tema así más científico de divulgación que te quería preguntar y es el tema de la poda cerebral. Bueno, no sé si le Sí. llamas poda cerebral, pero me parece un súper tema. De hecho, creo que te conocí por la poda cerebral, que te escuché en la primera entrevista Sí. que hablabas de ello. Pues es un tema que también ha traído debate, ¿no? Lo que sabemos sobre poda sináptica y mielinización lo sabemos por modelos sobre todo animales y en el contexto de la adolescencia, ¿no? Al final eh, el cerebro al principio está hiperconectado o extraconectado y en el momento de la adolescencia pues se produce como se llama poda sináptica porque es como podar un árbol, ¿no? Es eliminar las carreteras secundarias para favorecer el crecimiento de las principales, ¿no? Entonces sabemos que esto sucede durante la adolescencia y sabemos que además estas carreteras principales se mielizan para que el tránsito vaya mucho más rápido, ¿no? No sabemos si ocurre lo mismo en gestantes porque no estamos en la escala celular, nosotros estamos viendo el cerebro en la escala de resonancia magnética y dentro de un voxel, que es como el píxel pero en 3D, hay millones de células, pero es muy probable con los datos que tenemos ahora que se produzcan ciertos mecanismos de poda o de mielinización, ¿no? Porque observamos también una reducción en el volumen de sustancia gris y porque observamos también un incremento en una cosa que llamamos anisotropía de la sustancia blanca. Todavía no hay datos que demuestren que en el cerebro de la mujer pues, se produce poda sináptica porque no podemos mirar qué sucede a nivel celular. Vale, porque Pero, había sí, escuchado que se justificaba la existencia de esa poda cerebral cuando se decía que las mamás que están embarazadas o que acaban de tener su bebé no se acuerdan de cosas. Y decían, lo había escuchado por ahí. sí, es que es un tema complicado. Datos científicos que nos expliquen qué pasa en el cerebro para que haya esta neblina mental, ¿no? Estos problemas de concentración o de memoria que suceden sobre todo al final del embarazo y principio del posparto, luego parece ser que no, que mejoran incluso. Honestamente, aún no tenemos ni idea, y esto es otro de los motivos por los cuales necesitamos invertir en este tipo de estudios, no tenemos ni idea qué correlato neuronal tiene eso. No tenemos ni idea en humanos, sinceramente, podemos hipotetizar, pero no hay estudios que relacionen estos cambios con lo que sucede a nivel cerebral, porque acabamos de descubrir estos cambios, ¿no? Ahora tenemos que realizar muchos más estudios para saber si hay algunos de estos cambios que puedan estar explicando esta sensación que tienen muchas mamás. Dicho esto, creo que es muy injusto centrarnos únicamente en estas pérdidas de memoria sin ver todo el pastel, toda la carga mental que implica gestar, parir y criar. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de este pastelito, ¿no? Nuestros recursos cognitivos son limitados. Si de repente antes funcionábamos con esto y ahora tenemos que seguir funcionando con esto, pero con un bebé que se come la mitad,
de estos recursos, vamos a tener que realizar las mismas tareas con la mitad del pastelito. Entonces, ¿qué implica no acordarte de dónde has dejado las llaves cuando tienes que tener en la cabeza el calendario de vacunación, llevar al cole los libros del cole? O sea, es todo esto que llamamos de carga mental. Y en los próximos años lo que queremos es ver qué parte es fisiológica, qué parte es psicológica y qué parte es constructo social, y en la que podamos incidir, que tal vez sea alguna más biológica, pues intentar desarrollar métodos que nos permitan predecir o tratar para que esas mamás no tengan que pasar por ello. Buah, es que estos estudios pueden cambiar completamente la forma en la que se entiende la maternidad o el proceso por el que pasan las mujeres, ¿no? Porque a veces se penaliza que una mujer esté embarazada o que sea mamá, se penaliza, creo, la sociedad en general y sobre todo en el entorno laboral. Sí, pero es que no existiría el ser humano. O sea, quiero decir, hemos perdido tanto el foco que es como, es que estamos en la Tierra. Porque esto existe, entonces que es muy importante que tu empresa vaya bien, ¿vale? Pero es una empresa sin humanos. Entonces yo creo que se pierde el foco de lo que hacemos, ¿no? Que es traer, incluso si quieres verlo desde el punto de vista capitalista, o sea, es que No. somos la esencia de que el ser humano esté en la Tierra. ¿Te imaginabas que llegarías a investigar sobre todo esto? Ya me has dicho antes, ¿no? Que fue una casualidad que llegaste a, ¿no? a Bueno, una estos... casualidad, pero, o sea, siempre lo pinto como una casualidad, pero yo creo que al final sí, es un esfuerzo de todas. Eso, como te decía, yo creo que sobre todo es motivación y tolerancia a la frustración, es lo clave para hacer investigación aquí. ¿Te Perdona, que te he imaginabas cortado. cuando estabas estudiando al principio de la universidad que llegarías a realizar este estudio en este campo? No, no, la verdad es que ni siquiera me imaginaba haciendo psicología, ni tampoco haciendo el doctorado. O sea, muchas veces creo que me voy dejando llevar por lo que me pone la vida. No. Y de hecho, no sé, ¿tú te imaginabas? O sea, es una pregunta como difícil, ¿no? ¿Tú te podías ver dónde estás ahora cuando Creo estabas que haciendo la carrera? no, o sea, decir estoy en Telefónica, estoy gestionando este proyecto, no, pero sí que tenía como la intuición que tenía que estar relacionado con algo de tecnología, pero más enfocado a la gestión de las personas, o sea, de gestionar grupos. Sí. Vale, Eso sí, claro, sí, entonces sí, o sea, yo siempre me ha apasionado el tema de los bebés, la maternidad, siempre me ha gustado y siempre he sido alguien muy curioso. Entonces, investigación siempre ha estado por ahí, también ha estado el tema de los bebés, desarrollo y maternidad, pero también han habido muchos otros que se han quedado por el camino, ¿no? También estaba el tema de me encanta pintar y ahí está como hobby, pero muy separado. O sea, hay muchos, pero sí, entre ellos estaba la investigación y la maternidad y el desarrollo del bebé, sí. qué guay. Bueno, no sé, me parece un tema súper importante y me sorprende que no se haya investigado antes. Supongo que ahora parece muy evidente, ¿no? Que se tenga que investigar sobre este tema, ¿no? Pero supongo que las condiciones sociales o, Y ahora bueno, hay muchas mujeres liderando grupos y viendo que esto es muy importante. ¿ves que hay una mejora en ese aspecto? Que hay cada vez más Sí. mujeres. Pues creo que hay un poquito de mejora, pero aún estamos muy lejos. Hay unos análisis que hace, creo que es el Instituto de Salud Carlos III, acerca del famoso efecto tijera, ¿no? Y es que imagínate que en el eje de las X tenemos la gente que empieza el doctorado, la gente que hace el postdoc, la gente que es postdoc senior y la gente que luego es jefe de grupo, ¿no? Y aquí el porcentaje, pues tenemos una tijera muy marcada, ¿no? Al principio, haciendo el doctorado, hay muchas más mujeres que hombres, después a medida que avanza la carrera y muchas veces coincidiendo con el periodo en el que somos mamás, la tijera se invierte y luego cuando nos vamos al momento en el que tenemos que ver los jefes de grupo, todavía hay 75% hombres y 25% mujeres, todavía. Y esto es algo que llevamos intentando remediar desde hace, pues, a lo mejor 10 años como mínimo, ¿no? Pero todavía se sigue viendo esta desigualdad. Sí. Mi sensación es que cada vez nos comunicamos más las mujeres y que cada vez hacemos un poquito más de piña, eso sí, y eso nos permite pues llevar a cabo este tipo de proyectos colaborativos. ¿Qué consejo le darías a una mujer que esté empezando en el mundo de la investigación? ¿Qué consejo le daría? Qué pregunta más guay. A ver, me hubiese encantado preparármela, pero no, voy a Lo que improvisar.
yo creo que lo más importante es que se valore. Creo que muchas veces, y hablo por mí sobre todo, estamos o bien sin darnos el valor que creo que merecemos, ¿no? Situándonos siempre en esta posición de un poquito de inferioridad sin darnos cuenta. Pero creo que eso no nos hace ningún favor, ¿no? Y la segunda es que intenten crear su propio modelo, que miren a otras mujeres y que no intenten copiar el modelo de management, ¿no? Que observan en otros investigadores más hombres. Que si les gusta así, perfecto, ¿no? Pero quiero decir que creo que tenemos una forma diferente de management y que nos tenemos que sentir cómodas con esta otra forma sin sentirnos frustradas y con la intención de copiar este otro modelo que tal vez puede que no vaya con nosotras. Escuché. Creo que sería ese. A lo mejor si me lo hubiese pensado más, te daría otro. Pero como me has pillado así... Pensaba que me ibas a decir la resiliencia. No, es que creo que la resiliencia, o sea, creo que es importante, porque para hacer ciencia en España, tanto si eres hombre como mujer, necesitas resiliencia, tolerancia a la frustración y mucha motivación. Eso creo que es para todo el mundo. Pero creo que las mujeres necesitamos un poquito menos de resiliencia. Creo que necesitamos ser un poquito más guerreras, creo que sí. Creo que sí. Sabiendo siempre llevar mano izquierda porque es un terreno muy complicado. Sí, es muy complicado. Pero valorarnos por igual, nosotras mismas. Empezar por valorarnos por igual y valorarnos por el currículum, no por el sexo, ¿no? ¿Y a las mujeres mamás? Perdonarnos, ¿no? Y ser compasivas con nosotras mismas. Porque creo que ahí está el gran problema. Yo creo que aquí hay un gran problema. Y yo lo sufro a diario, ¿no? Él no quiere ser la mejor en las dos, pero es imposible. Es imposible ser la mejor mamá y ser la mejor científica porque no dan las horas del día. Entonces yo creo que ser solidarias, ser compasivas con nosotras mismas y no lo sé, ojalá lo supiese. ¿Qué consejo me darías tú? A ver si me ayuda, Eli. Mira, es que lo que me dices me resuena muchísimo con el consejo que me dio Merche Balcells, no sé si la conoces. Pues por nombre no, pero a lo mejor sí, luego la buscaré. Hace órganos artificiales en el MIT. Ah, qué interesante. Y la entrevisté y hace unos meses y me dio el mismo consejo. Me dijo, fue clave para mí entender que si era una investigadora de 10, sería una madre de 2. Sí. Y que no podía llegar todo a 10. Que a lo mejor tenía que ser una investigadora de 6, una madre de 8, una amiga de 5, así, o sea. Sí. De nuevo volvemos al pastelito, ¿no? Es Exacto. decir, aquí esto es lo que hay. ¿Cómo lo dividas? Pero todo lo que hagas, no sé quién me dijo hace poco que cuando das la cara a algo también das la espalda a otra cosa, ¿no? Es así. Sí. Qué difícil, qué difícil. También te digo que no tenemos que pensar que esto es nuestra responsabilidad y nuestra culpabilidad, que muchas veces las mamás hacemos eso. Es que yo creo que hay que crear una infraestructura y una sociedad que nos permita un poco gestionar esto, ¿no? Que hasta ahora lo dejan a responsabilidad de la mamá. Es como, ¿tú quieres hacer una carrera investigadora? Pues sabes que tienes que hacer todo esto. Que además quieres ser madre, tienes que hacer todo esto. Que no te sale, es tu culpa. Yo creo que ese es el problema también, ¿no? Porque tenemos que tener un ambiente que nos permita poder ser al menos medianamente o suficientemente buenas en todas estas esferas que se nos pide para vivir, que necesitamos para vivir. Sí, la esperanza que tengo es que investigaciones como las vuestras, Susana, ayuden a un sistema que lo pone tan difícil que a lo mejor cuando tienes una evidencia científica sea como un respaldo, ¿no? A esa intuición. Tengo ya las últimas dos preguntas para ti, Susana. A ver, vamos. Una mujer que te inspire Una o mujer listado, que me inspire. que sé que cuesta. Pues mira, la última vez que me hicieron esta pregunta creo que voy a repetir lo mismo. Yo creo que para saber si una mujer me inspira tengo que conocer su lado bueno y su malo, y su lado malo. Entonces, como mujeres de referencia están mi madre, mi hermana y mi hija, porque conozco tanto la parte buena como la mala. Luego tengo muchos ídolos a nivel científico y muchas personas que me inspiran, pero sobre todo me inspiran por partes de su vida y no conozco toda. Y última pregunta, ¿qué consejo le darías a Susana de cuando era pequeña? Uy, pues últimamente estoy dándole consejos y mucho feedback positivo porque tengo un lenguaje bastante negativo conmigo misma y le diría que eres mucho mejor de lo que te piensas y que tienes que
que hacerte valer. Yo creo que ese es el que le daría. Porque, te digo, porque vengo de un mindset muy, muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que le daría esa, le daría un abrazo y le diría, venga, que seguro que puedes. Susana, un placer. Placer mío.